Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos en este jueves de quincena a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena, de todo el país. Vamos iniciando este podcast de la transformación, este espacio dedicado a todos nuestros compañeros de Morena. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Hoy, como decíamos al inicio, es quincena y hoy reciben un incremento del 13% todas y todos los trabajadores, millones que ganan salario mínimo. Hoy tendrán un incremento importante. Vamos a hablar de eso, también sobre el tema de soberanía. Y nos acompañan primero Martí Batres, ya lo conocen aquí. Martí fue nuestro primer presidente de Morena, del primer Comité Ejecutivo Nacional. También jefe de gobierno cuando sale la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo a cargo de la Ciudad de México. Hoy al frente del ISSSTE, pero bueno, tiene muchos años en este movimiento, es fundador de Morena. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien y gracias por invitarme. Con mucho gusto. Al contrario, nos da mucho gusto que estés por aquí. También nos acompaña el día de hoy Jessica Saidén. Ella preside la Comisión de Seguridad, es compañera nuestra del movimiento, diputada federal actualmente. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Presidenta, por la invitación y pues con muchas ganas aquí de desvirtuar las mentiras de la oposición. Así Uy, que eso sí, no se las... bueno. Va a estar bueno. Y finalmente Waldo Fernández, también lo conocen, de Nuevo León, el senador y actualmente presidente de la comisión del TEMEC, ¿no es así? Así es, gracias Presidenta por la invitación, un gusto estar con ustedes, feliz año, todavía se vale, estamos a día 15, todas las personas que nos están viendo y muy contentos de estar aquí para venir a poner en su lugar a los mentirosos de la oposición. Pues arrancando, antes de meternos en todas las mentiras que ha dicho la oposición, hablar sobre el salario mínimo. Hoy jueves es quincena, hoy millones de trabajadoras y trabajadores van a recibir un incremento del 13% y creo que es uno de los símbolos y de las razones de por qué Morena, cómo nos distingue finalmente de la oposición. Adelante, Martí. Bueno, ya nada más eso significa la justificación de esta transformación que se ha dado. Bueno, tú jugaste un papel muy importante en este tema del salario mínimo porque eras secretaria del Trabajo cuando empieza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y después de una larga época, unos 40 años en que el salario mínimo estuvo congelado, supeditado, por abajo de la inflación, por fin se recupera. Es realmente una época muy interesante. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que esto rompió el mito de que el salario mínimo provocaba inflación. Trajimos 3.8 de inflación al final del año y ahora 13% de aumento al salario mínimo, pero digo, los años anteriores ha sido así, y ha habido aumentos hasta del 22%. Ahora, pero también hay otros mitos que se han roto, por ejemplo, que un salario elevado ahuyentaría la inversión extranjera. Va a salir corriendo todo mundo. Exactamente, y tenemos récord en inversión extranjera. Entonces, ni inflación, ni ahuyento de la inversión extranjera, en cambio sí, bienestar. Porque no se debe medir el progreso de un país solamente
con las cifras del PIB, del crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también con el crecimiento de los ingresos de la gente. Y estos años los ingresos han crecido por varios factores, uno fundamental, el salario. Así es. Waldo. Pues, como lo dijo aquí Martí, una de las mentiras que decían que no se podía aumentar el salario mínimo, y miren que se ha aumentado desde la época del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero adicional con un ingrediente que es muy importante, que ese ha sido un consenso, un espacio de diálogo desde la Presidencia y la República con las cámaras empresariales para poder empujar este salario mínimo. Y eso, ¿qué es lo que te dice? Que dialogando se puede llegar a un buen espacio para en beneficio de las personas y generar el estado de bienestar, que es muy importante en este país. México ha adoptado medidas contracíclicas que le han querido imponer desde otros lados, desde otros gobiernos de fondos internacionales, y estas medidas contracíclicas han demostrado su eficiencia. Hoy es el salario mínimo, la disminución de la pobreza, etcétera, y pues la verdad, simple y sencillamente, muy bien por el gobierno de la República, muy bien por las y los ciudadanos de México que reciben este incremento a partir del día 15. Jessica. No, pues increíble, la verdad que millones de familias mexicanas han cambiado su modo de vida, que hoy pues permea, ¿verdad? En las calles tú vas y entrevistas, preguntas, y la gente está contenta con este gobierno de la Cuarta Transformación. O sea, realmente las críticas que tenemos son verdaderamente de la oposición, y yo creo que pues es en un abrir y cerrar de ojos que vino pues el despertar de México y de ver de los anteriores funcionarios que realmente ahí está el recurso que sí se puede distribuir entre la sociedad mexicana y que hoy representa bienestar para familias, pero que además es un apoyo directo que da el gobierno también a través hoy de los derechos, ¿no? que están plasmados en la Constitución y que hemos ido aprobando gracias a las iniciativas de la presidenta de la República, y que hoy pues se representan más de 315 pesos de salario mínimo al día, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que esto pues está permeando no solo a nivel país, está permeando a nivel internacional, y es un referente importante que da la presidenta de la República hacia el mundo. Fíjense ustedes, aquí estamos mostrando esta gráfica, ¿no? Porque a mí me encanta esta gráfica porque creo que puede mostrar muy bien. La derecha ha tratado de establecer la idea de que somos iguales. Bueno, si pudiéramos decirle la enorme diferencia que representa el modelo neoliberal al modelo de el humanismo mexicano y el gobierno que ha impulsado la transformación, se puede reflejar en esta gráfica. O sea, no solo, obviamente viene la caída desde antes, pero empezamos a ver cómo se estanca. En realidad estamos, pues, Salinas de Gortari desde antes, ¿no? Pero desde Salinas de Gortari se estanca por completo el salario. Vean la línea. Estamos hablando del gobierno, de los gobiernos priistas, de los gobiernos panistas, sostenidos nuevamente por los gobiernos priistas. O sea, estamos hablando de Zedillo, estamos hablando de Fox, estamos hablando de Calderón, estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Que es el mismo proyecto. Que es exactamente el mismo proyecto. Y es hasta la llegada o hasta el triunfo de la transformación, cuando llega el presidente López Obrador, cuando empezamos a ver esta gráfica subir. Hay dos líneas, la roja es el salario mínimo general, la verde es el salario mínimo en la frontera norte. ¿Por qué? Porque se toma la determinación, y puedes ver la gráfica cómo se va directo hacia arriba, de que de un año a otro se duplique el salario mínimo en la frontera norte. ¿Por qué? Porque la vida es más cara en la frontera norte. Estamos hablando de aquel territorio pues que convive todos los días con Estados Unidos, y se hace un plan, no solamente se incrementa al doble, sino que se facilita también en términos de ciertos impuestos. Entonces, pues eso ha fortalecido mucho toda esta zona, y el salario mínimo general, pues con estos incrementos. Nada más para darnos una idea, le paso la palabra a Martí, pero a veces es difícil verlo diario. 315, ¿qué es? Pero si nosotros comparamos, antes de que llegara el presidente López Obrador, el salario mensual mínimo era de 2,800 pesos. Estamos hablando de jornada completa de trabajo, 2,800 pesos. Eso significa 1,400 a la quincena. Bueno, hoy en el salario mínimo general ya pasamos a más de 9,500 pesos. Estamos hablando de por lo menos 4,800 quincenales. Bueno, 3 comentarios. Uno
sobre los símbolos, o sea, cómo llegó el salario mínimo a depreciarse tanto que ya era utilizado como unidad de medida, hasta para las multas de tránsito. Claro. El que se pase un alto, 300 salarios salarios mínimos, 15. era tan bajo que N salarios mínimos de multas y así en otros casos se utilizaba como la unidad de medida. Entonces, del salario mínimo dejó de ser unidad de medida, es ahora un salario. Es un salario digno. Ahora, segunda cuestión, el salario mínimo y su aumento nos ayuda a fortalecer economía interna. Porque en los años del neoliberalismo todo se enfocaba a la economía exógena, a la economía externa, que se consuman nuestros productos en el extranjero. Pero ahora el aumento del salario mínimo y los programas sociales nos ayudan a que haya más consumo interno para que nuestra producción se consuma también aquí. Y eso es muy importante en la coyuntura que estamos viviendo. Y tercera cuestión, el punto de referencia que siempre tuvimos fue el salario mínimo más alto, 1976. Y estamos muy próximos a tener el nuevo pico histórico, por arriba incluso de 1976. Bueno, Ya en la frontera estamos arriba. sin lugar a dudas. Y sobre todo esa la comparativa también con el mundo, ¿no? O sea, con la propia región donde éramos uno de los países con los salarios más bajos, deliberadamente, no producto del mercado. Aquí lo interesante era que era una decisión del gobierno mantenerlo por abajo para poder ser atractivos en el extranjero. Fíjate tú, Waldo, aquí está, digo, para que lo podamos ver cómo se incrementó y bueno, obviamente lo que significa un gobierno de continuidad con la presidenta. Y la presencia de un modelo humanista mexicano que está siendo objeto de estudio en todos lados, porque México a través del gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a derrumbar mitos, pero adicional a generar políticas públicas propias. Recuerden la pandemia, otro modelo económico, tienes que pedir dinero y dárselo a los de arriba para que los de abajo reciban el dinero. Y el presidente dijo, no voy a pedir deuda, medida contracíclica. Y después los organismos internacionales terminaron reconociendo que había sido la medida correcta para enfrentar la pandemia para las condiciones de México. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Un salario mínimo que ha mejorado de manera importante en el país, que es un detonante importante del mercado interno económico del país, que nos ayuda mucho en las coyunturas actuales económicas que estamos viviendo, pero sobre todo esta prosperidad, este estado de bienestar, la gente está contenta, está feliz porque siente un reconocimiento por parte de un gobierno, de un movimiento, de todo un proyecto político que los acompaña, acompañándolos a ellos en lo que importa, el estado de bienestar personal de cada persona. Claro, que es más importante que el salario, ¿no? Claro, y sobre todo, pues también tomando en cuenta que ahorita con todo el tema migrante, ¿no? ¿Cuántos de nuestros connacionales que viven hoy en Estados Unidos, pues también todas esas remesas que llegan, pues hoy representan realmente pues un complemento importante, porque ya no solo dependen de la remesa de Estados Unidos, que significaba prácticamente en muchas familias todo, ¿no? Para poder comprar sus canastas básicas, sino que ahora también ya con esta mejoría, con esta elevación del salario mínimo, pues las mismas familias mexicanas ya pueden sentirse que también aportan, ¿no? Algo que realmente ayuda a la economía familiar, y eso pues es importante porque se refleja en los ingresos mensuales que se están teniendo ahorita con estos más de 9,500, más de 13,000 pesos en la frontera norte. O sea, todo suma de mejor manera, como tú dices, para el bienestar de una familia. Eso lo entienden de esta manera pues quienes conformamos estas reformas también, ¿no? Y que apoyamos al pueblo de México. Quienes no, pues evidentemente van a ser los primeros que critiquen estos logros y que busquen demeritar lo que realmente está siendo una realidad en México, que las familias mexicanas viven mejor que hace 2 sexenios. Yo creo que aquí incluso la oposición ya claudicó. Es interesante ver ya sus posiciones con respecto al salario mínimo. Sería bueno un día contrastar lo que dijeron y ahora lo que dicen, ¿no? Ahora sí es como de, sí, lo del salario mínimo, bueno, nosotros también hemos acompañado. En realidad eso es gracias a los empresarios que han decidido. Aunque sale Fox reclamándole un poco a los empresarios, ¿no? Porque sale Fox a decir, no, de las cosas buenas que hizo Andrés Manuel está aumentar el salario mínimo. Yo se lo dije a los empresarios, pero no me hicieron caso. No me hicieron caso, ¿no? no, presidente, ubíquese.
Usted Lo lleva cual- la política salarial del país, pero bueno. Pero además la conducción, porque tienes un proyecto, si de verdad quieres que aumente el salario mínimo, pues empujas para que se haga realidad. Porque si bien es cierto, como dice Waldo, esto va en acuerdo con los empresarios, de todas maneras hubo una Claro. línea de acción para hacerlo realidad. O sea, quien decide el salario mínimo es una Comisión Nacional de Salarios Mínimos tripartita. Está el gobierno, están los trabajadores y están los empresarios. Entonces, si el gobierno, digo, ya que los trabajadores no acepten ni el incremento, pues, digo, sí pasaba, pero bueno, salían por unanimidad ante las cosas, pero bueno, ese es otro debate. El caso es que si hubiese habido una intención, se hubiera podido hacer. Muy bien, pues eso es lo del salario mínimo. Vamos entrando a otros temas. A ver, hemos hablado, la semana pasada estuvimos hablando de la posición de México frente a lo sucedido en Venezuela, la intervención en Venezuela, la posición de México apegada a los principios constitucionales, y esto ha desembocado en una narrativa de la derecha mexicana vinculada a la derecha internacional, porque ya hay un vínculo evidente, en una narrativa falsa. En México va a suceder lo mismo porque se tiene muy mala relación con Estados Unidos, hay un narcogobierno y entonces en esta ruptura y en este desencuentro entre los gobiernos va a haber una intervención y se soban las manos, pero pasó algo que obviamente se quedaron con las ganas, que es muy importante y es reiterar cuál ha sido la relación que mantiene nuestro país con Estados Unidos. La presidenta tuvo una conversación con el presidente Donald Trump apenas hace unos días, conversando, al contrario, de la buena relación de coordinación, no de subordinación, y de cómo hemos venido avanzando en materia de seguridad. Vamos a ver, nada más para entrar en detalle y poderles dar la palabra, este tuit que muestra cuál ha sido la manipulación, de la que hemos hablado mucho en este podcast, de la derecha en redes sociales. Adelante, mostrémosla por aquí. Urgente. El narcogobierno de Sheinbaum desplegó 400 soldados del batallón rumbo a la frontera norte con Estados Unidos ante potenciales operaciones estadounidenses contra los cárteles en México. Y aparecen estas imágenes de supuestos miembros del ejército desplazándose a la frontera. De esto, muchas otras. Fíjense adelante. Tenemos a varios soldados americanos queriendo avanzar por este punto. ¡No pueden pasar! Esta es frontera mexicana y aquí manda el ejército mexicano. ¡Retrocedan! Aquí estoy frente al muro y este soldado americano quiere pasar. ¡No puedes pasar! Esta es tierra mexicana y aquí se respeta nuestra soberanía. El ejército mexicano... Tenemos a los americanos gritándonos que quieren pasar. Pero esta línea es mexicana. Nadie entra sin permiso del ejército mexicano. Aquí se respeta la soberanía. Aquí estamos, frente a frente. Los americanos están exigiendo pasar, pero esta es frontera mexicana. Aquí no cruzan sin autorización del ejército mexicano. México no se intimida. Soberanía primero. Aquí estamos en la línea. Una patrulla americana quiso avanzar, pero esta es tierra mexicana. Ya se les informó que no pueden cruzar sin autorización. El ejército mexicano mantiene la frontera sin intervención de nadie. Encontramos este vehículo oculto entre los árboles. Lo taparon hace poco. Todavía huele a motor caliente. El ejército mexicano va a asegurar la zona, porque esto no es normal en esta sierra. Fíjense ustedes el nivel al que han llegado. De Invenfix. Bueno, aquí, para empezar, habría que decir, es hasta ridículo todo su serie, ¿no? Su Netflix. Invenfix. Bueno, pero en segundo lugar, interesa aquí subrayar el desplazamiento de la derecha mexicana por actores extranjeros. Este es el diario de la derecha, que es una cuenta de la derecha española. Entonces, la derecha mexicana, subordinada, chiquita, desplazada. Quien habla a nombre de la derecha mexicana es la derecha española. Este es el principal punto de vocería de la derecha aquí en México. Ahí es donde salen sus líneas de difamación, de calumnia, de ataque. La famosa Y derecha diario. Son españoles, la derecha diario. Son españoles. ¿Dónde está la derecha mexicana?
sin voz, todos empequeñecidos. Es realmente vergonzoso, ¿no? Porque aún con la diferencia ideológica, bueno, hubo un momento en que los conservadores, o ha habido varios momentos, han tenido sus buenos liderazgos en México. No hay ni uno. Bueno, primera cuestión. Segundo, bueno, la desfachatez. Es decir, todo el tema de la inseguridad surge con Calderón. Por eso cuando se quiere medir a nuestro gobierno como si nuestro punto de partida fuera el año 2006, pues es equivocado. Nuestro punto de partida es cómo dejaron la inseguridad en 2018. De ahí debe ser la medición. Y del 2018 para acá ha sido bajar los homicidios y bajar otros delitos de alto impacto. Esa ha sido la tendencia. Entonces, son dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Y la cobardía de querer a través de una red social generar miedo en una población es algo irresponsable. Mi hija de 19 años me llamó por teléfono: papá, ¿qué está pasando? No está pasando nada, hija. No le hagas caso a una red social. Tú tranquila, las cosas están tranquilas, el país está en muy buenas manos y vamos en muy buen camino. Y el problema es que la oposición se acostumbra a mentir, Eso. a mentir. Pero ahora te metemos un ingrediente que es la traición. Ni siquiera por su propio país sienten el respeto, el cariño, el amor. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho excelentemente bien. Ha manejado una relación internacional, no solamente con los Estados Unidos, en general con el mundo, pero particularmente en esta relación con los Estados Unidos ha sido una relación de respeto, de coordinación, pero jamás de subordinación. Y yo quiero comentarles que como presidente de la Comisión del TEMEC, yo tengo mucho diálogo con congresistas norteamericanos y canadienses, y ellos incluso mismo hacen este reconocimiento real a dos cosas. Primero, el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad es impresionante lo que se está haciendo. Primero, este país atacó las causas. Los programas sociales están atacando las causas, pero como todo, había generaciones que lamentablemente se fueron perdiendo a través del tiempo y hoy, al atender las causas, ya tienes un trabajo que tiene que ver con el ejercicio del poder del Estado, la inteligencia operativa y también todas las reformas que hemos votado, tanto en diputados como en el Senado, para darle más armas, elementos, armas legales, quiero decir, a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y en general al Gobierno de México. Entonces, pues simplemente estos videos, estos twitters, demuestran a la oposición como lo que son: mentirosos, traidores, mezquinos, no tienen escrúpulos. Y hay que recordar un pasado muy triste de este país, que fue el operativo Rápido y Furioso, cuando un gobierno del PAN a nuestros nacionales los utilizó de conejillos de indias, dejando que entraran armas a México. Pero bueno, es un capítulo lamentable en la historia de este país y muy bien por la presidenta y los números que está dando el secretario de Seguridad Pública. Sí, y no podemos pues olvidar que esta es una narrativa totalmente falsa, que viene pues de una nota propagandista internacional, como bien comentas, ya que las tropas que ahí salen, pues, se hizo una aclaración que era de la 33 zona militar, que eran grupos de apoyo yendo a Juárez, Chihuahua, y a otras entidades. Entonces, pues habla muy mal porque no hay seriedad por parte de la oposición. Quienes conocemos, y hablo de manera personal, a muchos de ellos que están ahí todavía actualmente, que no han entendido que pues aquí no es que solo nos asista la razón, sino que la transformación realmente se está dando para favorecer a las familias mexicanas. Entonces, el hecho de que vean que pues estamos avanzando con paso firme en la estrategia de seguridad, pues también a ellos les entra pues aquella desesperación que pues está muy marcada en los grupos del PRIAN, ¿no? Ya no saben cómo contrarrestar y vienen las mentiras, como es claramente aquí en el Inmenflix de estas notas, de estos twitters, y que la gente pues muchas veces se cree, pero es importante aclararles que esto realmente pues es falso, ¿no? Y comentando, pues nuestro secretario ha sido muy puntual en ir desmintiendo con cifras reales, ¿no? Yo creo que la estrategia ha sido muy eficaz. Este 2026 viene todavía más reforzada. Tuvimos los avances del año pasado importantes en el artículo 21, de ahí derivaron las reglamentarias de la ley de inteligencia, la ley del sistema nacional, que están permitiendo, ¿no?, reforzar todo este sistema. Y todavía en una nota hoy o ayer, el embajador de Estados Unidos en México lo reconoce y reconoce los logros que se están teniendo y menciona, ¿no?, que estas detenciones de estas últimas 6 personas
pues se dan en una coordinación sumamente única de cooperación con el gobierno de México, cosa que antes no se daba. En primera eso, o sea, creo que es importante destacar algo, son varios temas, pero yo creo que uno importante es la derecha mexicana, y coincidiendo con Martí, de que ahora ya hay una hasta subordinación de la derecha mexicana a la supuesta estrategia. Aquí lo hemos comentado, pero está acreditado como han pagado, o sea, contrataron a unos supuestos expertos en debilitar un gobierno y poder establecer un régimen de derecha, que porque ya lo han hecho en otros países de Latinoamérica y que se saben el método, ahora sí que el librito. Entonces los contratan y vienen aquí, ¿qué es lo que hacen? Han estado haciendo como una especie de red digital. Crearon La Derecha Diario, están creando otras páginas y hacen, y después lo vamos a poder mostrar, en realidad sacan noticias falsas, noticias totalmente falsas, y de ahí hacen toda una, digamos, una conversación artificial a través de bots que van difundiendo noticias falsas. ¿Qué noticias traen ahora? Por un lado, lo grotesco ya de decir de una posible, es más, no de una posible, sino ya de una invasión, o sea, y apostar a una mala relación. O sea, lo que es increíble es que la derecha mexicana, estamos hablando de México. Apuesta contra México. Le encantaría ver una mala relación entre México y Estados Unidos. No le importa la gente, no, ni sus no familias. le importa nada, no le importa absolutamente nada, porque le encantaría ya ver no eso. actúan como mexicanos, ya no actúan como mexicanos. Entonces, digamos, el antipatriotismo simple, sencillo, de desear que eso sucediera, de desear que sucediera una invasión, quitar a la presidenta. Pero ¿sabes por qué es eso? O sea, es increíble. Claro que es increíble, pero porque ya no saben qué hacer ante tanto reconocimiento al buen gobierno que se está dando. Puro insulto hacia, ¿no? Bueno, Morena, narcogobierno, ¿qué es eso? O sea, yo digo, bueno, ¿cómo pueden decir o expresarse, ¿no? Así, primero, pues ante la investidura de una mujer, ¿sí? Que además es nuestra primer mujer presidenta, y hay que decirlo, somos más las mujeres en México, ¿sí? Que hoy nos sentimos también ofendidas y agredidas. Entonces es para salir corriendo las que quedan en aquellos partidos y decir, bueno, no tienes nada que hacer allá, ¿no? Porque nos están faltando al respeto. Y dos, como bien dices, todo lo que tiene que ver con las familias mexicanas, son o no son mexicanos. Yo creo que de verdad ya quisieran ser ciudadanos americanos, porque no es posible, sí, que estén dando a conocer en medios información falsa, que aparte nos afecta como mexicanos, a sus mismos hijos, que no tienen hijos en redes sociales, me imagino que sí. Para poner un contraste, en una coyuntura parecida por ahí del 2017, ¿te acuerdas? 2017, no sé si ya 2018, sale Andrés Manuel López Obrador y sube un tuit de apoyo al presidente Enrique Peña Nieto. O sea, ve la diferencia, porque siendo oposición, o sea, se visualiza el interés nacional que está por encima de todos. Y más allá de las diferencias que haya entre mexicanos, hay un interés nacional. Entonces, ahí hay un contraste entre las posturas de una oposición en aquel entonces, que todavía era Morena oposición, y la postura ahora, pues, por lo demás vergonzosa que tiene la oposición mexicana en estos días. Y por otro lado, o sea, se va dibujando una línea de separación muy importante, porque con la Cuarta Transformación se ha revalorado mucho lo que significa México. Hay una frase que le escuché a la presidenta hace unos días que dice: este es un buen momento para difundir lo que significa México. O sea, México es una historia, México es una nación, México es un pueblo, México es una cultura o un conjunto de culturas. Es decir, México es algo muy poderoso. Y en la medida en que la oposición se va enajenando a este tipo de discurso, se va alejando de lo que significa México. Y hay una estrategia muy clara de ellos. Ante cada logro
del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, una campaña de descrédito, de mentiras. La relación con Estados Unidos. México es el país que en el TEMEC tiene el 86% de sus mercancías llegan a los Estados Unidos sin ningún arancel. Ningún país del mundo tiene esta ventaja. ¿Y qué es lo que quieren construir? La narrativa de una mala relación. En los Estados Unidos, hay que decirlo, hubo un reconocimiento implícito y explícito del presidente Trump de que ellos tienen un problema allá con el tema del consumo del fentanilo y lo están diciendo. Es la primera vez en la historia que pasa eso. Nunca reconocían eso. Ante los programas sociales viene el demérito de los programas sociales. Ante los éxitos en seguridad instalan la narrativa del narcogobierno. Cuando decide la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de su equipo, de su gabinete legal, entrarle al tema de modificar las leyes y darle más herramientas, es increíble que por primera vez en el país, antes cuando alguien desaparecía, tenías que esperar 72 horas, imagínate a esa madre, a ese hermano, a ese hijo, a ese padre, esperar 72 horas para poder iniciar la búsqueda. Y hoy, gracias a una modificación legal, se hace de inmediato, independientemente de la estructura. ¿Y qué instalan ellos como narrativa? Gobierno autoritario. Es decir, estamos ante una estrategia muy clara y muy definida por parte de la oposición, de venir a lo que son los éxitos de este gobierno, que son muchos, tratarlos de demeritar con narrativas que están sustentadas en mentiras, falsedad, mezquindad, y como lo dijo Martí, no quieren ni a su país. Todo esto lo vinculan a una falsa narrativa, ya no digamos solo lo de la soberanía y la defensa de la soberanía y lo mal que se ven. Y lo mal que quedan finalmente frente al pueblo de México. Pero todo esto lo vinculan a un supuesto mal, digamos, como que a que no hay resultados en materia de seguridad, que hay un fracaso en la estrategia y que esa es la razón. Los cárteles gobiernan México, lanzan la narrativa de narcogobierno y todo eso se cae a pedazos con los resultados que está teniendo, que estamos teniendo. Y creo que en ese sentido aquí retomo lo que tú estás diciendo. Hay varias cosas nuevas que hay que informar. Una es esto que tiene que ver con cuáles son las acciones en materia de extorsión. Hay una realidad, la extorsión ha sido el único delito en realidad de incidencia que aumentó y se está tomando una estrategia específica de la cual tú estás hablando por el tema de las llamadas. ¿Cuál es? Sí, no solo pues de entrada, pues la homologación del tipo penal, ¿no? Para que pues ya de oficio también se persiga, pero también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la intervención que ya hay y la interconexión de las instituciones de seguridad que ya pueden de manera homologada estar trabajando también y esto ha permitido, por ejemplo, en las cárceles ir también evitando, ¿no? La conexión, por ejemplo, de teléfonos, números que es el día a día, ¿no? Te llaman de un número telefónico. O sea, los de registros repente, de los teléfonos sí, con nombre y apellido. Sí, los registros. Eso es muy importante decirlo, porque sí, la gente también dice, es hoy, ¿no? Entiendo que es este año. Sí, se va a hacer. La oposición, pues obviamente la tenemos en contra, pero la diferencia es que aquí las compañías telefónicas están haciendo su parte. ¿Qué pasa? Que uno tiene que entrar a la página, por ejemplo, de la compañía telefónica y hacer su propio registro. No es que se vaya a intervenir o vayan a intervenir en tu información personal, sino que si tú estás sujeto de una investigación judicial, pues evidentemente es ahí donde sí podemos, ¿no?, entrar como institución de seguridad a investigar pues la información pues que se necesita para un caso judicializado. Ahora, es una eficaz estrategia, sí, se ha tenido disminución pues, del 40% en un año, ¿no?, en homicidios, por ejemplo, dolosos. En el tema de la extorsión, pues han crecido más del 70% las llamadas a la denuncia anónima y ahí el secretario de Seguridad, ahora que compareció en noviembre pasado en la Jucopo, pues lo ha estado insistiendo. Necesitamos fortalecer la cultura de la denuncia y no que caigan en miedo las familias. Hay que denunciar porque es la única manera de que pues haya la proximidad pues por parte de la investigación y las autoridades de seguridad. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues estamos reforzando, sí hay mucho que hacer, todavía falta mucho que hacer, es verdad, la misma presidenta lo ha dicho, pero estamos avanzando con éxito y esta disminución
tanto en casos de homicidio, en feminicidios, en combate, millones de pastillas de fentanilo que han sido, está afectando también la economía de estos cárteles, ¿no? Entonces, sí se está viendo un reflejo, claro, no sale todos los días en las noticias, salen las mañaneras, ¿no? Y ahí la presidenta está informando. Vamos a ver cómo informan los medios las mentiras que difunden en materia de seguridad. A ver, vamos a ver a La Torre. A pesar de la violencia y de la inseguridad que castiga nuestro país, el gobierno insiste en la estrategia de los abrazos, no balazos. Tan satisfecho se siente el morenismo de su estrategia que bajó el gasto, ¿sí? Redujo el gasto en seguridad y lo dejó por abajo de lo que se invertía en el 2015. Le estamos hablando del tema que debería ser prioritario para el Estado, garantizar la seguridad y preservar vidas. Fíjate tú, Martí, esta burla. Pero ahí hubo una resignación, no fue una No, o sea, pero esto es sistemático. Es la mentira constantemente, ¿no? Y son ciertos medios, sabemos cuáles. Ahorita hay que precisar que precisamente ayer se hacía el desmentido con el detector de mentiras de la mañanera. Sí, así es. De cómo, o sea, el presupuesto en seguridad se mantiene. Y también que hay un reacomodo de ciertas instituciones, porque la Guardia Nacional ya no está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que está ahora en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, en lugar de informar esas cosas, lo que hacen es desinformar a la población, ¿no? No ha bajado el presupuesto para seguridad. No ha bajado el presupuesto para la seguridad, al contrario, se ha fortalecido, pero además hay decisiones. Y aquí es donde viene también la contradicción en el discurso opositor, porque por un lado dicen, no, pues la inseguridad y no sé cuánto, pero vamos viendo cómo votan cada vez que se toman medidas. Por ejemplo, ha habido toda una lucha de parte del gobierno de la República para hacer ciertas reformas que permitan, o más bien impidan que delincuentes peligrosos se escabullan, se fuguen, se vayan. Y entra aquí pues el tema de que un delincuente muy peligroso pues no puede tener libertad bajo fianza una vez que ya lo tiene la autoridad, porque pues se va. Pero se han opuesto sistemáticamente a la prisión oficiosa en estos casos. Y han hecho todo un discurso. Entonces, por un lado, hay problemas de seguridad, hay que atacarlos. Pero por otro lado, suelten a los delincuentes, no los tengan sin sentencia. Es decir, hay un discurso totalmente contradictorio. Y en cada una de las medidas que son estrategias para combatir a la delincuencia, se oponen en lugar de apoyar algo que es un interés general. Son, digamos, yo creo que lo más importante y lo que le importa a la gente, que ahí es donde se cae todo esto, son los resultados de las bajas en la incidencia delictiva. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica, porque vale la pena ver y entender bien esto, ¿no? O sea, es un poco como lo del salario mínimo. O sea, si uno no lo ve así con claridad, puede irse con la finta por tanta mentira que sale en redes sociales. Estos son datos oficiales. Nosotros podemos ver aquí cómo con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, el incremento, estamos hablando del promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. Todos los días se cuentan las muertes, los homicidios dolosos a través del Secretariado Ejecutivo, y hay un informe diario que se presenta a la hoy presidenta. Entonces podemos ver cómo, fíjense, lo que fue la guerra contra el narco. O sea, aquí estábamos cuando fue el fraude electoral del 2006. O sea, aquí ganamos la presidencia. Otro México sería. Llega el espurio Felipe Calderón y para legitimar su presidencia, como no fue a través de las urnas, una de sus estrategias fue la de, según esto, enfrentar al crimen organizado, y viene la guerra contra el narco y se disparan los homicidios. Vean la tendencia. Luego la agarra Peña aquí, lo baja, y eso sí, al principio un poquito, pero se le dispara en los últimos 3 años. Tanto que llegamos a 100.
Luego llega el presidente López Obrador. Al inicio, los primeros 3 años, pues claro que una tendencia que se estaba incrementando año con año de 67, al siguiente año 87, al siguiente año 100, no es algo que llegas y picas un botón. Pero dejó de crecer. Entonces, La tendencia. lo que logra hacer es romper la tendencia, estabilizar los primeros 2 años y luego empieza a bajar. Ya con la presidenta, con una estrategia igual, pero obviamente ya con ciertos años, digamos, pues ya llevamos un sexenio, ya la Guardia Nacional es otra institución que cuando se creó, entonces ya obviamente los programas empiezan a tener sus efectos y vemos una reducción en un año de casi 30%. Imagínense lo que significa bajar esto. Estas son tendencias y obviamente como hemos continuado con la misma estrategia porque da resultados, ¿cuál es la aspiración? Que siga bajando año con año. Y esto es la pacificación del país. Y esto es lo que cae por completo, lo que tumba todos estos deseos, porque digamos, por un lado es obviamente el deseo de que no haya este tipo de incidencia delictiva, de que vivamos en paz, eso es lo que deseamos todos, pero a la par, por el tema que estamos tocando, pues también tira por completo todos estos argumentos de que no ha habido una exitosa estrategia en materia de seguridad. Y con una precisión, Presidenta, en el último año de Peña es donde salen las últimas reformas, donde se homologa el sistema de procuración de justicia, las fiscalías autónomas, y es donde realmente empieza el registro real, porque hasta antes había un subregistro. Cada quien informaba lo que decía. Aquí es donde ya tienes un registro real de homicidios que te permite, porque ya existe coordinación a partir de esa ley y le toca al presidente Andrés Manuel tener este registro real y que eso hay que señalarlo. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que ellos simplemente fracasaron y cuando empieza a haber un éxito tratan de instalar una narrativa donde no está funcionando, cuando es evidente que está funcionando, pero también hay que decirlo. Voy a hablar de mi caso Nuevo León. En Nuevo León tuvo que ir la Secretaría de Gobernación, ha tenido que ir 4 veces a impulsar la negociación de un presupuesto, porque no se ponen de acuerdo entre el Movimiento Ciudadano y el PRIAN. Pero cuando llegó la Secretaría de Seguridad Pública Federal a Nuevo León, empezó a bajar la cifra de homicidios. ¿Por qué? Porque por fin hubo coordinación. Claro. Es decir, el gobierno federal ha estado abrazando todos estos procesos, actuando con disciplina, con instancia, con altura de miras que a veces le falta a los gobiernos de oposición y particularmente a la oposición que nosotros tenemos en las cámaras, en el Senado de la República, de diputados. Y también, nada más para precisar lo que decía Martí, yo también he visto que en ciertas votaciones pareciera que la oposición está del lado de los delincuentes. Así es, cuando se vota una reforma a favor de combatirlos, ellos votan del otro lado, ¿no? Y mi última precisión es, yo pensaba que, yo me encontraba ese programa de Javier Latorre en redes sociales, yo pensaba que era un programa de comedia, no sabía que era un noticiero, ¿no? Porque dice puras mentiras, ¿no? Pero ya me di cuenta, ¿no? No, y digamos, y esto vamos o sea, ahora, tenemos estas cifras que son oficiales, y frente a estas cifras oficiales, entonces empiezan a decir, bueno, entonces ahora ¿cómo inventamos? Y ahora lo que sigue es inventar que, claro, han bajado las cifras de homicidios porque las están escondiendo y ahora en realidad las cuentan como si fueran desaparecidos. Vamos a escuchar a la oposición. Eso que pedían los colectivos, que era la cosa más importante, no se las dio Morena, es dame a mí, que estoy buscando a los desaparecidos, dame a mí acceso a la carpeta, para que yo mismo tenga la certeza de qué está pasando. Él viene aquí a maquillar toda petición de la presidenta de la República con esa misma narrativa, porque el día que ella dijo que no le resultaba confiable los desaparecidos, los minimizó diciendo lo mismo que él acaba de decir, es que no estaban muertos, no estaban desaparecidos, andaban de parranda y se van, ¿no dijo eso el gobierno? Que se iban los adolescentes como casi como si fuera fin de semana propia, sí, ¿no? a romancear y que no le dicen a los papás y que eso era las cifras, o lo dijo o no lo dijo el gobierno eso. Fíjate tú, a ver, a Martí le tocó, digo aquí poniendo en contexto, siendo jefe de gobierno, a mí siendo secretaria de Gobernación, se inició, ¿no?, una estrategia específica en materia de desaparecidos. Platícanos, Martí. Bueno, varias cosas. Una, se hizo una labor
con la Fiscalía de la Ciudad de México, extraordinaria en esta materia, y con el apoyo del Gobierno de la República, y se extendió luego como estrategia general nacional un cruce de base de datos con todas las áreas administrativas, de políticas sociales y otras, para la localización de las personas, o sea, un trabajo de búsqueda. Se fue directamente a los domicilios y se localizó a muchas personas que estaban en los listados como desaparecidos. Y al mismo tiempo se pudo establecer una distinción de las estrategias. En algunos casos, este tipo de localización, en otros casos, la investigación criminal, precisamente por los contextos en que desaparecieron ciertas personas, pero se pudo ir deslindando el campo. Un trabajo que nunca, obviamente, se hizo durante el gobierno de Calderón, por poner un ejemplo. Pero bueno, a mí me llama la atención, lo decía al principio, pero lo subrayo, la desfachatez, por ejemplo, de gente como este personaje del PAN que sale ahí. La desfachatez, o sea, esta violencia la crearon ellos. ¿Por qué? Pues porque necesitaban urgentemente legitimarse con algo, e hicieron un desastre, pusieron a un personaje al frente de la seguridad vinculado a este tipo de acciones. O sea, ¿cómo vas a poner a alguien que tiene intereses en la vida criminal al frente de la lucha contra el crimen? Y los resultados que tuvimos fueron estos. Dizque combatían en una guerra al narco, cuando lo que pasaba es que se multiplicaba el número de cárteles, se repartía, hacía un reparto territorial entre estos grupos, viejos y nuevos, y por otro lado se atizaba la violencia y crecía el número de homicidios. Con Calderón se triplicó el número de homicidios, y luego ha sido difícil ir combatiendo esa política, esa estrategia. Quiero señalar un antecedente importante, que es el de aquí en la Ciudad de México, porque todo tiene su historia. Esta política que lleva a cabo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un antecedente en la ciudad. Y en la ciudad, cuando yo me incorporo en el 2021 como secretario de gobierno, con la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, viene una tendencia a la baja. Y en ese lapso fue bajando, como un 50% aproximadamente, los delitos de alto impacto. Y esto se debía a varias líneas que se lanzaron. Una de ellas fue la investigación. Otra línea de ellas fue el fortalecimiento de la policía, mejores salarios y más profesionalización. Otra de esas líneas fue la coordinación. Y otra muy importante, la atención a las causas económicas y sociales. ¿Por qué se tiene resultados ahora mejores que, por ejemplo, no se tuvieron en el sexenio de Peña Nieto, que también heredó lo que hizo Calderón? Pues porque ahora hay una política social, económica social, que busca generar alternativas que impidan que se esté fragmentando el tejido social. Y entonces, y esa estrategia se lleva ahora a nivel nacional. En el caso de la policía, no es la policía de una entidad, pero hay un instrumento muy importante que es la Guardia Nacional. Bueno, reforzando un poquito aquí lo que comenta Martín. Sí, mira, yo te hablo también desde un contexto como hija de un policía. Y es muy importante, ¿sí? La calidad de vida que puedan tener nuestros elementos de seguridad pública, porque de ahí parte todo. ¿Cómo le das educación a tus hijos, ¿no? Buen salario, vivienda. Entonces, es importante también, y lo he comentado en varias reuniones también con nuestro secretario, que nuestros dirigentes, nuestros secretarios tengan formación policial, que no llegue el compadre del gobernador o el conocido de la gobernadora, ¿sí?, a querer ser secretario de Seguridad Pública, porque entonces no hay una continuidad de ninguna estrategia. Claro. Y aquí es donde tomo el contexto del tema Yucatán. Ahí 30 años, sí, de estrategia efectiva, pero porque ha sido continua por un secretario de Seguridad Pública que además tiene formación de carrera. Es decir, es un policía de carrera, no es un licenciado, no es abogado, no es ingeniero, no. Entonces, toda esa estrategia también ayuda, y lo ha comentado nuestro secretario incluso varias veces en la Jucopo, haciendo referencia a ese éxito.
¿no? Que no es nada más combatir el delito, en materia de seguridad hay que hablar siempre de inteligencia, hay que usar la inteligencia para poder tener las estructuras y la estrategia correcta, que aparte, pues como su nombre lo dice, como buena estrategia de seguridad, pues es secreta, tampoco se debe de difundir, pero estos son realmente los puntos importantes que siempre se deben de tener en cuenta, no solo en un estado, en todos los estados. Hablaba también de que el fortalecimiento de las secretarías es una prioridad hoy para la presidenta. En la medida que nosotros fortalezcamos las secretarías de seguridad, se fortalecen las policías municipales, porque es un punto que ha estado atacando siempre la oposición, ¿no? Queremos más recursos para las policías municipales. Bueno, pero ¿de qué sirve? ¿Sí? Darles el recurso a las policías municipales si se puede fortalecer a su Secretaría de Seguridad Estatal y tener una coordinación pues que realmente siga siendo un éxito, ¿no? La verdad es que a México le costó mucho este estado de violencia que instauró Felipe Calderón, porque eso fue. Vinieron e instauraron un estado de violencia, pusieron de secretario de Seguridad Pública, como ya lo dijo Martí, a un capo, ¿no? ¿Cómo vas a lograr seguridad así, verdad? Exacto. Entonces, antes de hablar de seguridad, deberían de voltearse a ver lo que hicieron ellos, ¿no? Y ahora, de este estado de violencia, estamos pasando más allá. Yo quisiera calificar la reducción de las cifras de seguridad, del gran trabajo en materia de seguridad, de inteligencia, los programas sociales. Creo que estamos llevando por fin la pacificación del país, con una política... Empleo. Empleo, o sea, México, salario. Segundo país con menos desempleo de la OCDE. Exacto, entonces salario. México, porque no basta tener trabajo si tu trabajo es precario. Exactamente. Empleo, salario. Soluciones multifactoriales a un problema multifactorial. Y soberanía, que es también. Entonces, creo que es importante esto, ¿no? O sea, hay datos duros, tenemos resultados y finalmente lo importante es siempre seguir informar para no caer en la manipulación de qué es lo que va sucediendo y cómo y cuál realmente ha sido esta coordinación que hemos logrado. Ahora, nomás ir cerrando este tema para poder informar, porque queremos agradecer a muchos que nos acompañaron el fin de semana pasado. Estuvimos haciendo asambleas sobre la soberanía, ¿no? Hay que hablar, hay que estar abajo, no solo en las asambleas, en las plazas públicas, en las asambleas seccionales, seguir informando a la gente. Aquí algunas imágenes, a ver si podemos ver algunas imágenes de las asambleas que tuvimos el fin de semana pasado y cerrar con este tema. O sea, el tema de seguridad está vinculado sin lugar a dudas a los resultados que tenemos, y el tema de soberanía tiene que ver con el respaldo también que tiene hoy la presidenta de México. El 72% de aprobación, fíjense ustedes, última encuesta, desearía la derecha que el pueblo de México no respaldara a su presidenta, pero aquí tenemos estos porcentajes ya conocidos de que hay un pueblo consciente que defiende a su país, que defiende su soberanía y que respalda su gobierno. Adelante, Martí. Bueno, México es un país de paz y ha construido todo un planteamiento de política exterior que es formidable. Es decir, que tiene un gran reconocimiento y un gran prestigio. Es un factor de paz en el mundo, es un factor de equilibrio. Cuando hablamos de soberanía, la soberanía tiene un valor externo y otro interno. Es decir, externamente es afirmarnos en igualdad de condiciones frente a los demás estados nacionales en el mundo. Nosotros respetamos a todos los estados nacionales y en esa medida nosotros también pedimos respeto para México como un estado-nación. E internamente la soberanía consiste en el poder del pueblo. La soberanía dimana del pueblo. El pueblo es el soberano. Entonces, la soberanía tiene dos connotaciones muy importantes en ese sentido. Ahí están, mira, las fotografías pasando. Muchas gracias a los que estuvieron ahí presentes. Vamos a seguir, tenemos que seguir siempre en territorio, pero para que podamos ver cómo estuvimos hablando, pues eso de la importancia que tiene la defensa de nuestra patria, Jessica.
Sí, a mí me gustaría, qué bueno que lo comentas, Presidenta, mencionar, tuvimos en Mérida muy buenos eventos, pero también tuvimos eventos ahí con nuestro gobernador inaugurando, por ejemplo, aulas, ¿no?, en materia de educación, y los mismos papás reconocen este tema y lo piden, les gustaría reforzar, ¿no?, en el aula esos valores hacia nuestra bandera, ¿no?, el patriotismo, porque, pues, como lo dice nuestro mismo himno nacional, ¿no?, en cada mexicano hay un soldado. Y pues la presidenta lo mencionaba, cuando hablamos de intervencionismo, pues quien viene a querer intervenir es a quien le hace falta algo en su país, porque no habría por qué, ¿no? En este caso, ella lo ejemplificó muy bien en la mañanera y es muy claro que pues no hay ninguna intención, una intención real no hay hoy de que intervengan en nuestro país, nuestro vecino. Al contrario, hay una coordinación, más no subordinación, trabajando sobre el tema de la soberanía. Yo reconozco que también pues valdría la pena que sigamos fortaleciendo mucho en nuestra niñez, quienes tenemos hijos, pues llamamos nuestra bandera también el día de mañana, que sea un tema que se fomente mucho en cada casa mexicana. A mí me tocó estar en Apodaca, 5 grados, hubo un frente frío y se me acercó al final una señora que me dijo unas palabras preciosas, dijo, México es un país que tiene calidad moral. México es un país que en todo el mundo es respetado, es querido, es amado. México le ha servido a muchas personas como una patria que se vinieron a vivir este país y nos han recibido con los brazos abiertos. Y entonces yo estoy muy cierto y muy seguro que este respaldo que hacen las y los ciudadanos a la presidenta Claudia Sheinbaum lleva de fondo realmente el respaldo a nuestra nación, a nuestro país, a lo que somos, lo que hemos sido y lo que vamos a seguir siendo en el concierto internacional. Somos un país pacífico, pero con una alta estima en todo el concierto de los países del mundo. Y la verdad, felicidades, presidenta, porque son grandes jornadas. Ya sé que las letras chiquitas de Morena el mantra es no robar, no mentir, no traicionar, y las letras chiquitas es no descansar, no hay domingos, no hay nada, pero la verdad, felicidades porque fue una gran jornada y a mí me sorprendió mucho que pese a que hizo mucho frío, la gente se movilizó en el lugar donde yo estuve y fue a defender la soberanía de su país. Eso es algo valioso. Cerramos con este video de lo mejor de las redes sociales esta semana. Gobierno por el pueblo y para el pueblo. Adelante. Bueno, ahora estamos viviendo una transformación similar, que lucha por la soberanía, por la independencia, por la justicia social. ¿Qué diferencia tiene? Pues las otras tres fueron violentas, tuvo que haber guerra. Ahora no. Ahora el pueblo decidió con su voto cambiar la historia del país. Pero no por ello es menos trascendente. La esencia, se separó el poder político del poder económico. Y nosotros gobernamos con principios. A nosotros no nos puso alguien de las élites para agradar a unos cuantos. A nosotros nos puso el pueblo de México y le servimos al pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias que nos acompañaron en esta que es el podcast de La Transformación, La Moreniza. Esperemos que nos vuelvan a acompañar. Gracias, sí, gracias a ti, presidenta. Excelente. Joven presidenta. Ya ni tan joven, pero bueno, sí. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Morena.